Hola, buenas tardes. Estoy aquí con... Edgar Cruz, ¿Cuántos, Cisneros, cuántos años tienes? 49 años. Ok. ¿Cuál es tu ocupación? Me dedico a las ventas. Soy bueno, no microempresario, soy autosuficiente. Soy un emprendedor. Ok. ¿Desde hace cuánto estás en ese ámbito laboral? Tengo aproximadamente, son ya 14 años, 15 años aproximadamente Ok. que estoy en esto, Ok. en este medio. Antes de este ámbito, ¿a qué te dedicabas? Bueno, durante mi vida he trabajado en muchísimas cosas, pero lo último que hice fue, trabajaba en una empresa transnacional Sí. que cotizaba en la bolsa de valores. Era una empresa estadounidense que se fusionó con una empresa francesa y se dedicaban a dar soporte vendían un software Ajá. que utilizaban las fuerzas de ventas o que utilizan las fuerzas de ventas de línea humana para promocionar y vender medicamentos. Y mi trabajo era capacitar, dar soporte técnico y capacitar a las fuerzas de ventas para usar esa aplicación, esa herramienta, para un mejor desempeño dentro de sus ventas. O sea, sin querer, estabas en el ámbito de ventas, pero tú capacitabas a las No, personas. no, en realidad no tiene nada que ver con las ventas. Ajá. Simplemente yo era un capacitador y era una persona de soporte técnico, pero no vendía absolutamente nada, no tenía nada que ver directamente con ventas, no. Mi trabajo era capacitar y dar soporte, nada más. Ok. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? De aquí de la Ciudad de México, yo estoy en el estado en este momento, entonces Sí. no soy de los... ¿Dónde naciste? soy del Distrito Federal, nací en el Distrito Federal, Ok. ahora conocido como Ciudad de México o Sí. CDMX, nací en el Distrito Federal, Ok. el 7 de noviembre de 1973. Ok. ¿Me puedes contar acerca de tu niñez? Lo que te haya marcado. Mira, yo de mi niñez recuerdo los primeros años, es que la realidad es que no tengo muchos recuerdos. Mis recuerdos comenzaron yo creo que al entrar a la primaria. El kinder tengo unos muy vagos recuerdos. Okay. En general, yo creo porque mi vida desde pequeño fue un poco complicada. Y al llegar a la primaria, ahí fue donde empecé a tomar conciencia de lo que vivía y de lo que me pasaba. ¿Por qué me comentas que era complicada desde ahí tu vida? O sea, ¿qué Bueno, situaciones? lo que pasa es que mi padre y mi madre nunca se quisieron en realidad. Okay. Y yo viví siempre dentro de una familia conflictiva. Había violencia y había mucha violencia, y aparte que había violencia, había maltrato físico, emocional, de todo tipo. ¿Tienes Hacia hermanos? mi mamá y hacia mí. Tengo 2 hermanos, sí. Okay. ¿Tú en qué estás? ¿Eres el medio, el mayor? Yo soy el mayor. Okay. Soy el mayor. Perdón que te interrumpí. En la primaria, entonces. Entonces ahí, pues empecé a llevar mi infancia fue entre comillas, se podría decir normal. Sí. Era un chavo que iba a la escuela, que estudiaba, pero las presiones en mi casa eran muy fuertes. Mi madre, al ser una persona que también sufrió mucho durante su infancia, reflejó todos sus problemas, todos sus miedos y sus traumas conmigo, y me presionó al extremo. Yo tenía que ser el mejor alumno de la escuela, el más brillante, y lo lograba, pero eso no me hacía del todo feliz. Y aparte de eso, bueno, eso era tan solo una pequeña parte, ¿no? Lo más preocupante o lo más triste era la violencia que ejercía mi mamá contra mí y el abandono que yo el abandono que mi padre hacía al no importarle lo que sucediera y al recibir pues toda la violencia que recibía por parte de ambos, ¿no? Ok. Violencia tanto, me comentabas, física y emocional. Física y emocional, sí. Fue algo muy difícil para mí. Mi madre me golpeaba, llegaba al extremo de los palos de las escobas y sí, escobas, trapeadores, todo ese tipo de palos. Me lo rompía en la cabeza, o yo ponía el brazo, y en el brazo en una ocasión me cortó estaba enojada en la mañana porque no me quería tomar un ejemplo, ¿no? No me quería tomar un licuado. Ajá. Porque era muy temprano y no se me dejó un licuado de esos espesos así. De papá Antonio. Antes, exactamente así. Okay. Un licuado muy feo. Bueno, no muy feo, sino que Era exagerado, nada apetitoso.
Me lo tomé a fuerza como siempre, pero en esa ocasión protesté, no me acuerdo qué sucedió exactamente, y mi mamá desde donde estaba de la cocina tomó un cuchillo y me lo aventó a la cara. Yo por reflejo, por instinto puse el brazo y me cortó el brazo. Cuando llegué a la escuela tuve que decir mentiras, perdón, de lo que me había pasado para justificar, ¿no?, lo que había sucedido y que nadie se diera cuenta de lo que sucedió en mi casa. De hecho, nadie lo sabía, no sabía, nadie se percataba ni en mi familia, o sea, en el círculo familiar ni en la escuela. La violencia es algo que se vive internamente, que no se externa. Y cuando eres pequeño, pues no tienes a quién recurrir, no sabes qué hacer, porque esperas que la gente que te ama o que te debe de amar no te maltrate, ajá, y te apoye. Y es la que, bueno, en mi caso es la que más daño me hizo. Y pues con quién me podía desahogar, a quién le podía decir, si no, si en ellos no podía confiar en nadie más, ¿no? Papá, ¿no? Así es, en una ocasión incluso pues me escapé de mi casa. ¿A qué edad? Tenía 7 años, 7 años y me golpearon. Mi mamá me golpeó porque me quedé jugando un poco más de tiempo, 10 minutos, y al regresar me golpeó con la escoba, luego con un cable, luego a golpes, y terminé echándome a correr y me salí de la casa. Y no regresé y me fui había un parque cerca de donde vivía, y ese día, esa noche la pasé en el parque, en un árbol. Increíble, pero me subí a un árbol y ahí me quedé dormido, me acomodé en el árbol y ahí dormí. Bueno, o sea, dormir es un decir, ¿no? Dormía por lapsos. Y pasaste la noche. Pasé la noche y estuve fuera de mi casa 3 días y ya en la desesperación me estaban buscando. Incluso salí con el tío Gamboín. En ese entonces existía el tío Gamboín. Ahora las nuevas generaciones eso ni lo saben, ni saben de qué te estoy hablando. Sí. Pero salí en Canal 5 con el tío Gamboín porque mi familia me estaba buscando. Cuando digo mi familia me refiero a mis padres, pero también mis tíos y todo el mundo. Entonces me estaban buscando a nivel nacional, entre comillas, a través de tío Gamboín porque estaba desaparecido. ¿Y tú dónde estabas después de esa noche? Me fui con un amigo. Un amigo, llegué ahí, él tenía tienda, tenía maquinitas, me puse a jugar con él y dijo mentiras. Bueno, más bien, yo dije mentiras con sus papás y me creyeron y me dejaron ahí cené y todo y me aventé 2 noches y 3 días hasta que al tercero llegó mi papá y me encontró en las maquinitas y ya me llevó a la casa. Y obviamente ahí yo tenía mucho miedo, pero ya no me golpearon, al contrario, irónicamente me llenaron de premios y de regalos después de lo que había pasado. Para compensar. Pues sí, se sintieron mal, ¿no? Se sintieron culpables. Sí. Pero duró poco el arrepentimiento, ¿no? Las cosas siguieron igual y cada vez fueron peor. ¿Por qué me comentas que tu mamá reflejó todos sus traumas o sus vivencias de... Lo que pasa es que mi madre fue abandonada cuando era joven, cuando era niña más bien, sí, junto con su hermana. Ellos son de Durango. Okay. Y mi abuelo, lo que sé de él es que le dio tuberculosis en esa época. Ellos vivían en un pueblo que se llama Nombre de Dios en Durango. Okay. Y no existían los avances médicos y la infraestructura para tener a gente así, y aparte era un pueblo. Entonces mi abuela huyó de ahí, y con quien huyó fue con ellas dos, y se vinieron para acá, y aquí mi abuela fue y las metió a un internado de monjas, donde prácticamente se las cuidaron y las criaron, y ella las veía hasta que de repente desapareció. Nunca se supo qué pasó, probablemente murió, pero mi mamá ahí vivió toda su infancia. No salía en vacaciones, ella no salía, no tenía navidades, no tenía nada, ningún festejo. Era una niña huérfana y le fue muy mal. Las monjas la maltrataron y la violentaron también en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo siento que fue un reflejo, y también vivió pues cosas muy difíciles, ¿no? Ahora con el pasar de los años creo que eso, dicen que detrás de una persona difícil hay una historia difícil, y creo que hay mucho de cierto, pero hay que tratar de romper patrones. Es complicado, pero hay que tratar de hacerlo. Okay. ¿A qué edad más o menos empezaste a trabajar? Porque me comentas, se ve que saliste de temprana edad a tu casa. Yo terminé pues la secundaria, después nos fuimos a vivir a Durango,
Ok. Entré a la prepa, la prepa ya no la terminé por las cuestiones que, pues por lo que seguía viviendo en mi casa, cada vez era peor. ¿Seguías en Durango? Sí, allá está en Durango. Ok. Y cuando eso terminó, eh, cuando yo terminé la preparatoria, bueno, perdón, cuando estaba en la prepa, me salí. Empecé a tener conflictos ya de otro nivel porque aparte de todo, pues ya era la rebeldía, era mi edad, era la incomprensión, yo necesitaba y quería dinero, ya tenía otros intereses y ya no me dejaba. Okay. Ya no, yo lo que ya no quería era hacer lo que ellos decían. Yo siempre fui un chavo de buenas calificaciones, me gusta el estudio, me considero una persona, bueno, no que me considero una persona, sino que en esos momentos yo tenía todo el potencial, como todas las personas y todos los jóvenes. Era bueno, okay. Me encantaba la escuela, me encantaba estudiar y siempre sobresalía. Okay. Tenía buenos promedios, buenas calificaciones. ¿Se te facilitaba? Se me facilitaba y me gustaba. Okay. Pero pues tuve que... No es que no fue una rebeldía, fueron las circunstancias, o sea, no es que yo me rebelara, ya no podía. Llegó un momento en que o estudiaba o hacía otra cosa. Okay. Me salí de mi casa, ahí viviendo allá me corrieron, me salí. Fue muy difícil ya también, hubo una época ahí donde fue muy difícil porque entre las malas amistades, las malas decisiones y lo que viví, pues anduve de un lugar a otro, viví en la calle un tiempo. Vivir en la calle literal, o sea, de... ¿Vagabundo? Sí, no tener dónde dormir, qué comer. Muy feo, es una situación que yo no le deseo a nadie, es muy complicado. Sí. Y me fue muy mal en esa época. Bueno, sí, la verdad es que fue muy triste porque eran los inviernos, por ejemplo, allá son muy fríos, entonces recuerdo mucho uno donde tenía yo prácticamente pulmonía, ¿no? Principios de pulmonía y estaba durmiendo en la calle. Me metí a un terreno baldío y en una obra que estaba sin terminar, ahí me dormí, había ratas y había todo y esa, por ejemplo, esa es una situación que recuerdo mucho, ¿no? Pero gracias a Dios saliste adelante. Sí, digo, finalmente después tomé otras decisiones, regresé a la Ciudad de México, busqué a mi familia, bueno, familia de mi padre, y ellos me apoyaron de cierta manera, pero aún así, pues nunca encontré la estabilidad, siempre estuve de un lado al otro, con una tía, con otra. Exactamente, nunca tuve un hogar, nunca tuve guías, nunca tuve alguien que me encaminara. Sí hubo gente en mi camino muy buena, también gente mala, pero siempre necesité un consejo, un apoyo, una palabra, algo así, no sé, o sea, un soporte. Las decisiones que tomaba las tomaba yo solos, no sabía si estaban bien, si estaban mal, y Era lo que te parecía correcto en ese momento. Era lo que me parecía bien y aparte era lo que la vida me iba presentando, ¿no? Sí. Entonces trabajé, regresando, me extendí mucho regresando a tu pregunta de qué hice yo, qué fue mi primer trabajo. Ajá. Es que trabajé de todo, trabajé en torterías, trabajé en una tortería, trabajé en una vulcanizadora, trabajé de carpintero, trabajé en una fábrica, trabajé en una papelería, trabajé haciendo tortas, trabajé, ¿qué más? Trabajé de mandadero, trabajé en una oficina. Ok, entonces trabajaste en muchos lugares. Muchísimas cosas. ¿Cómo llegaste al área de ventas en la que te dedicas ahora? Ah, bueno, ya después con el paso de los años me puse a trabajar bueno, ya habían pasaron muchas cosas. Sí. Me casé, bueno, no me casé, me junté con mi esposa. Sí. Y yo trabajaba en una zapatería y después me fui a trabajar a una empresa, busqué trabajo como capturista. Okay. Me dieron la oportunidad como capturista de datos, ya no creo que ya no sé si existe todavía eso, pero te contrataban para capturar datos, con una computadora y te ponías ahí a capturar datos, te pagaban, ¿no? Era un trabajo, no era guau, pero no me iba tan mal, aparte no tenía tantas necesidades, entonces con eso me cubría. Y ahí mismo dentro de la empresa se dio la oportunidad de brincar a soporte técnico. Ese puesto lo tenían ingenieros, todos eran ingenieros. Ajá. Pero como yo era me gustaba aprender, sí. Yo me acerqué a una persona, a un compañero, que me fue enseñando todo lo que hacían, lo que sabían,
todo lo referente al sistema operativo que se utilizaba, Sí. al hardware, al software, Sí. y aprendí. Ok. Y después abrieron vacantes y una vez llegué con mi jefa, que se llamaba, me acuerdo mucho de ella, se llamaba Erendira, y entré a su oficina y le dije, oye, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría una oportunidad. Ok. Quisiera una oportunidad para, pues cambiar de puesto, quiero mejorar y quiero que me vaya mejor. Y me dijo, pero es que ese puesto solamente es para profesionistas. Digo, dame la oportunidad, o sea, yo no soy profesionista, pero si la política de la empresa lo permite, quiero hacerlo. Entonces Erendira dijo, pues órale, no tengo problema. Okay. Te voy a apoyar, te voy a hacer un examen, Ajá. y un teórico y un práctico. Si los pasas, Adelante. no tengo problema, Okay. como todos los demás aspirantes. Sí. Y me dijo, pero si no lo pasas, te vas de la empresa, porque ya no te puedo regresar al área donde estabas. Ok. Y acepté el reto. Le dije a mi cuate que si me echaba la mano, me dio unas guías, me puse a estudiar, practiqué, vi, me enseñó el sistema, agarré un equipo y ¿Te estuve ahí. preparaste? Me preparé. Pues ya, hice mi examen y lo pasé. Me recontrataron y ahora en el área de soporte. Y ya en soporte empecé a dar soporte técnico y capacitaciones. Y aún así fue difícil porque había compañeros y compañeras que eran ingenieros. Sí, ya sabes. Entonces se enojaban. Se decían que cómo era posible que alguien como yo le hubieran dado un puesto como ese, ¿no? Si yo no tenía ni los estudios ni la capacidad. Ok. Pero, pues gracias a Dios siempre lejos de tomármelo Mal. mal, y le metí ganas y mejoré muchísimo. Mejoré y me fue muy bien. Y no, de hecho esa empresa no es que yo no haya renunciado, me haya corrido. O sea, he terminado simplemente cuando vino la fusión. Una vez que se dio la fusión, la empresa fue absorbida por una empresa francesa. Okay. Y esa empresa nos liquidó. O sea, dijo, Adiós. me quedo con algunos y como yo no tenía el perfil, no tenía el título de ingeniería, a mí me dieron las gracias. Cuando me dieron las gracias, abrí un puesto de tortas con mi liquidación y a eso me dedicaba y no me iba mal, me iba bien. Pero es cuando empezó la influencia H1N1, Okay. que tiene años de eso. Sí. Fue la primera mini pandemia, porque mi pandemia fue Epidemia, ¿no? una epidemia, exactamente, Ajá. la palabra es epidemia. Entonces una vez que se dio eso, una conocida, una amiga y un amigo me dijeron, oye, siempre me decían que yo tenía habilidades para las ventas, pero yo decía, el perfil, ajá, pero yo no me daba cuenta o no lo veía. Eras de esos que llegabas y decías, aparte de guapo, ¿eres amable? Que venías una paleta de eso. Exactamente, entonces me invitaron a hacer una entrevista Ok. de trabajo y dije, pues nada, pierdo, porque estaba mal la situación, y dije, pues voy a ir, ¿no? Voy a buscar una oportunidad. Sí. Y cuando hice el examen, así el día que hice el examen me dijeron, estás contratado, me dieron un manual, me dieron un catálogo de productos y me dijeron, vete a vender. Okay. ¿En serio? Sí. Tus herramientas es lo que tú sabes, tu coche y suerte. Y ahí empecé en un medio totalmente desconocido. Sí. Y para mí, y yo dije, ¿quién va a comprar todo eso, no? Y resulta que es un negocio muy grande y que genera muchísimo dinero en México y en el mundo, ¿no? Okay. De hecho, me dedico a la venta de medicamento y accesorios para mascotas. ¿En ese momento no te dedicabas a eso? Vendía accesorios nada más. Ahí, De hecho, fueron retos. Primero accesorio. Y fueron cambiando, obviamente. No, lo que pasa es que vendía accesorios, entré a la empresa, Ajá. para no hacerte la historia muy cansada. Sí. En esa empresa, es la empresa líder en México en venta de accesorios. Okay. Y me dieron un área para trabajar. Sí. Al principio fue difícil porque no sabía y porque en ese entonces no había Google Maps, ni Waze, ni nada. Era con un guía roji y me dieron médicos y direcciones. Okay. Y no todos, o sea, unos cuantos. Okay. Entonces yo tenía que buscar el guía roji, irlos a visitar, presentarme y ofrecerles y venderles, no nada más era ofrecerles. Y al principio fue un poco complicado. Sí. Y después fui subiendo, hasta que 3 meses después, 4 meses después estaba yo vendiendo muy bien, me iba muy bien económicamente. Sí. Y ese año, cuando terminó, el siguiente año, terminé siendo el mejor vendedor de la empresa. Y rompí récords históricos en accesorio, vendía yo mucho y ganaba, pues me iba bien económicamente. Okay. Después de eso estuve ahí algunos años. Después llegó el hijo del dueño, hizo una reestructura y la estructura que teníamos de ventas, de pagos, sobre todo la cambió y ya no era conveniente, no ganaban lo mismo. Okay. Entonces
Salí de ahí y empecé a trabajar en empresas, en distribuidoras de medicamento veterinario, Y ahí es cuando que fue otro reto entraste porque pues, yo no sé medicamentos. nada no sé nada de medicamentos, o sea, yo no sabía que era una eritromicina, una amoxicilina, o sea, no sabía ni siquiera para qué servía. Es otro mercado. Es un mercado diferente y tienes Sí. que estar especializado. Sí. Y tienes que saber para qué es una dexametasona, Ok. cómo funciona. Tienes que tener por lo menos los conocimientos básicos para poder vender y tienes que aparte tener la habilidad de ofrecerle al médico o resolverle, ayudarle a resolver su problema. Que necesita. Porque los clientes normalmente pues, están esperando que les hagas las cosas y que les ayudes. Okay. Entonces, si eres un buen vendedor, una cosa es ser levantapedidos. Ajá. Y otra cosa es tener actitud y ser vendedor. Okay. Tener carácter. Entonces, desde ese entonces me dedico a eso, a vender alimentos, de hecho en el rubro también de alimento, accesorio y medicamentos. Y eso es lo que hago actualmente. Me gusta, es algo que me hace feliz y que ya conozco, que me tiene contento y que me da de comer a mí y a mi familia. Y que ahora, con el paso de los años, logré ser independiente. Okay. Y eso también ya me tiene muy contento. Ya no trabajo para nadie, trabajo para mi familia y para mí. Okay. Entonces eso es importante. Para finalizar, Dime. ¿te hubiera gustado estudiar una carrera? Sí, ¿Acabada? claro. ¿Cuál? Si hubiera tenido la oportunidad, por supuesto, que si hubiera tenido el apoyo, Sí, todas las posibilidades. lo que muchos chavos tienen y a veces desperdician, Sí. porque es la realidad. A mí me sorprende que así brevemente te lo digo, que ahora muchos jóvenes no valoran. Lo entiendo porque pues, la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Y lo entiendo perfectamente, pero muchos no entienden y no valoran lo importante que es prepararse. Una carrera no te va a dar la felicidad y no te va a dar el dinero o la posición. Lo que te lo da es tus habilidades y tu interés por seguir adelante. Sí. Pero te ayuda. Y sí me hubiera gustado. ¿Qué carrera te hubiera gustado? Me hubiera gustado estudiar comercio internacional. Comercio o negocios internacionales. Okay. Creo que hubiera sido brillante. Yo hubiera sido una persona, no sé, me visto. Sí, ventas, relacionados. Sí tiene así es. Está bien. Pues eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, Edgar. ¿Okay? Gracias. Informó para la FESA Catlán Emiliano Cruz.